Alabado sea Jesucristo, queridos hermanos, sed todos bienvenidos a un encuentro más de oración con la palabra de Dios en este nuestro canal del Rosario de las 11 p.m. En esta ocasión nos encontramos ya en el quinto domingo y último del tiempo de Cuaresma, antes de la gran Semana Santa, que tendrá comienzo el domingo que viene, con la gran festividad del Domingo de Ramos. Hemos contemplado a lo largo de todos estos domingos cómo Jesús se presenta ante nosotros como aquel que es el agua viva, aquel que da la luz, aquel que da vida a nuestras almas, el sentido y la razón de nuestro vivir. Y hoy vamos a contemplar uno de los pasajes más tiernos y cercanos de toda la palabra de Dios, de todo el Evangelio. Lo encontramos en San Juan capítulo 11, versículos del 1 al 45. Jesús se presenta ante nosotros como aquel que da la vida. Y esta vida la dará precisamente el Viernes Santo, en la cruz, como fruto maduro del árbol sagrado de la cruz. Fruto que viene a deshacer la maldición del primer fruto, el que Adán y Eva comieron desobedeciendo a Dios en el jardín del Edén. Jesucristo es el nuevo fruto que da la nueva vida, que nos da acceso a la nueva resurrección, a volver a ser hijos de Dios. Todo esto y mucho más nos quiere decir Jesús con este pasaje tan cercano y, como os digo, tan tierno de su vida. De hecho, en el versículo 35, el versículo más breve de todo el Evangelio, escucharemos algo tan impresionante como la afirmación de que Jesús se echó a llorar. Jesús lloró. Dios llora y esas lágrimas divinas son las que le hacen realizar el milagro de la resurrección de Lázaro. Escuchemos. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Como veis, Jesús no responde inmediatamente a la petición de Marta y María, amigas de Jesús que le prestaban su casa a las afueras de Jerusalén. De hecho, se piensa que del lunes santo al miércoles santo, Jesús estaba precisamente en casa de Marta y María. Jesús es llamado por sus amigas: el que amas está enfermo. Como diciendo, con que le digas esto, él ya va a entender. La relación de amistad con Cristo hace que sus amigas confíen plenamente en él. Él es capaz de curar, ¿cómo no va a curar a su amigo enfermo? Sin embargo, Jesús parece que se hace el remolón, como tantas veces en nuestra vida. Parece que Dios no nos escucha o está ausente o prefiere que las cosas se den de otra manera muy distinta a como nosotros se las planteamos en la oración. Jesús da largas.
se quedó todavía 2 días. Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver de nuevo allí? Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Jesús es el sol que nace de lo alto. Jesús es el día. Jesús nos dice que mientras caminemos a la luz de su palabra, no tenemos que tener miedo a nadie. Jesús no le tiene miedo a los judíos. No tiene miedo a morir a manos de los pecadores, porque sabe que el día tiene 12 horas, porque sabe que Dios le ha dado su luz, su gracia y su voluntad para caminar en su presencia. Todo aquello que el Padre permite es bueno para Jesús y es bueno para nosotros. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis. Y ahora vamos a su encuentro. Fijaos que Jesús llama a la muerte dormición, sueño. De hecho, los primeros cristianos cambiaron el nombre de las antiguas necrópolis, ciudades de los muertos, como si llegaran allí para habitar en ellas eternamente, las comenzaron a llamar coimiterion, lugar donde se duerme, coimao, el verbo dormitar o ponerse a dormir, terion, lugar donde se duerme. Es decir, la muerte es algo temporal y pasajero. La muerte no nos devorará para siempre. Los muertos duermen. Y a Jesús se le escapó decirlo de la manera más natural: Lázaro duerme. No era una metáfora o una manera de hablar. Es que para Jesús la muerte es un paso. Y para nosotros, los cristianos, también. Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: El Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu
se estremeció y preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Sin afán de alargarme en la reflexión y de hacer una tesis doctoral sobre los distintos temas que se abordan en este Evangelio, simplemente subrayo y recuerdo algunas verdades de nuestra fe católica en las que debemos creer, como católicos que somos. En primer lugar, Jesucristo es la única puerta de la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo se presenta a sí mismo y la Iglesia fundada por él no puede hacer otra cosa diferente como la única puerta de la vida. Aquel por quien Dios Padre va a resucitar a todos los hombres y mujeres desde el inicio del mundo hasta el fin del mundo. Jesucristo no es uno más. Jesucristo no es una puerta más de entre el mercado espiritual y religioso del mundo actual. Jesús no es una puerta. Podría haber dicho: yo soy una resurrección y una vida. Una de las opciones. No. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Fuera de él no hay resurrección. Con esto la Iglesia lo único que hace es ser fiel a su fundador. Si somos la Iglesia de Jesucristo, y Jesucristo dijo que Él es la resurrección y Él es la vida, nosotros ahora no podemos decir que Jesucristo es una puerta de entre las muchas por las que podemos acceder a la resurrección y a la vida. Lo cual no quiere decir que los que no conozcan a Cristo no tendrán acceso a la resurrección y a la vida. No, pero que también para ellos Cristo es la resurrección y la vida. De una manera misteriosa y por caminos que no conocemos, al margen de los sacramentos, al margen de la vida cristiana, para aquellos hombres y mujeres que sin haber conocido a Jesucristo hayan buscado sinceramente vivir según su conciencia y hayan buscado formar su conciencia, es un misterio. ¿Cómo lo juzgará Dios? No nos toca a nosotros. También para ellos Jesucristo es la resurrección y la vida. La Iglesia lo declaró solemnemente en la declaración Dominus Iesus de la Congregación para la Doctrina de la Fe en agosto del año 2000. El Señor Jesús, antes de ascender al cielo, confió a sus discípulos el mandato de anunciar el Evangelio al mundo entero y de bautizar a todas las naciones. La misión universal de la Iglesia nace del mandato de Cristo. El perenne anuncio misionero de la Iglesia es puesto hoy en peligro por teorías de tipo relativista que tratan de justificar el pluralismo religioso no solo de facto, sino también de iure, de principio. En consecuencia,
se retienen superadas, por ejemplo, verdades tales como el carácter definitivo y completo de la revelación de Jesucristo, la naturaleza de la fe cristiana con respecto a la creencia en las otras religiones, el carácter inspirado de los libros de la Sagrada Escritura, la unidad personal entre el Verbo eterno, Dios, y Jesús de Nazaret, la unidad entre la economía del Verbo encarnado y del Espíritu Santo, la unicidad y universalidad salvífica del misterio de Cristo, la mediación salvífica universal de la Iglesia, la inseparabilidad, aun en la distinción entre el reino de Dios, el reino de Cristo y la Iglesia, la subsistencia en la Iglesia católica de la única Iglesia de Cristo. Las raíces de estas afirmaciones hay que buscarlas en algunos presupuestos, ya sean de naturaleza filosófica o teológica, que obstaculizan la inteligencia y la acogida de la verdad revelada. Bueno, la declaración continúa, es una declaración larga, donde se viene a afirmar que Jesucristo, el Logos encarnado, es el Verbo de Dios y que sólo en Él existe la salvación. Igualmente debe ser firmemente creída la doctrina de fe sobre la unicidad de la economía salvífica. Economía significa el modo como Dios nos ha salvado, el plan salvífico, querido por Dios uno y trino, cuya fuente y centro es el misterio de la encarnación. Dominus Iesus. Si alguno de vosotros quiere profundizar, aquí lo tenéis. Y finalmente, segundo tema que me gustaría subrayar, es el tema de la resurrección. No podemos ser cristianos si no creemos en la resurrección. Pero la resurrección de Lázaro no es la resurrección definitiva. Era un signo que Jesús cumplió para acrecentar la fe de sus discípulos, para que dijeran, ahí va, pues este sí que tiene poder, pues este sí que es capaz de dar la vida. A Lázaro Jesús le regala un segundo funeral, porque la vida a la que le trae es nuevamente esta vida que conocemos. Ahora bien, cuando Jesús dice que Él es la vida, y cuando la Iglesia afirma creo en la resurrección de la carne, no se refiere a que Dios nos va a devolver a esta vida, tal y como la conocemos, sino a una vida totalmente diferente, totalmente nueva, con reglas y leyes totalmente distintas. No habrá sufrimiento, no habrá dolor. Ya no buscaremos a Dios a tientas, a escondidas, sino en la plenitud de la visión. San Pablo dice, ni el ojo vio ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. No tiene nada que ver la otra vida. A veces algunos poco creyentes dicen, bueno, a saber, no ha vuelto ninguno. Digo, sí, aquí van a volver con lo bien que se está en el cielo. Volvió Jesucristo a decirnos, estoy resucitado y os espero. Pero los que llegan a la plenitud de la vida, aquí van a volver. Por cierto, los santos en el cielo todavía están a la espera de la resurrección, a la espera de la recuperación de ese cuerpo glorioso que Dios nos dará a todos al final de los tiempos. Creo en la resurrección de la carne. Mientras tanto están gozando de Dios, pero todavía no en la plenitud de todo su ser, unión de alma y cuerpo. Nuestra corporeidad la recuperaremos también, por supuesto con leyes nuevas, sin dolor, sin sufrimiento, sin nada de lo que es fruto del pecado, sino todo según el plan maravilloso de Dios. Os invito a este respecto a repasar el Catecismo de la Iglesia Católica de los números 987 al 1019, que nos hablan de la resurrección.
El credo cristiano culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Os recuerdo que el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en 1992 por el Papa San Juan Pablo II, con la colaboración cercanísima del entonces cardenal Joseph Ratzinger, que luego sería Benedicto XVI, sigue vigente y lo seguirá estando para siempre porque es doctrina que compendia la tradición de la Iglesia. Así que ante cualquier duda, ante cualquier persona, institución o organismo dentro o fuera de la Iglesia que os plantee cualquier duda sobre las verdades de fe, nunca olvidemos que sigue ahí el ancla firme del Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 989 leemos: creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos, después de la muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Y leemos en la carta a los Romanos capítulo 8. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, a aquel, el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que habita en vosotros. ¿Vale? El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en vosotros, es decir, si vivís según el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, entonces ese mismo Espíritu será quien os dé la vida nueva. 990. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. Por tanto, al decir la resurrección de la carne, estamos diciendo que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde el comienzo un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella, dice Tertuliano. Somos cristianos por creer en la resurrección. ¿Cómo andan diciendo algunos, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, como primicia de los que durmieron. La Semana Santa y la Pascua a la que nos acercamos son el misterio de la muerte y resurrección de Cristo que acontecieron para darnos vida eterna. Así que ánimo, hermanos, os invito a leer Dominus Iesus y el Catecismo de la Iglesia Católica. Apuntad números 987 al 1019. Lecturas maravillosas. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y un día nos resucite para que podamos gozar de la presencia de María en el cielo, de los ángeles y santos y de la contemplación del rostro del Padre. Que tengáis una feliz semana y hasta el domingo que viene.